Presión, unidades y cálculos triviales. La presión se define como la fuerza aplicada de manera perpendicular sobre una superficie específica. Al decir perpendicularmente, nos referimos a que el ángulo entre el área de la superficie y la fuerza es de 90 grados. Este concepto se expresa como un cociente, lo que significa que la presión es la distribución que experimenta una fuerza al incidir sobre un área determinada. Cuando el área es extensa, el impacto de la fuerza es menor, pero si el área es reducida, el efecto de la fuerza se magnifica. En esencia, la presión se manifiesta como una relación íntima entre la fuerza ejercida y la superficie sobre la cual actúa, destacando como la magnitud de la presión es influenciada por la dimensión del área de impacto. El desarrollo del concepto de presión estuvo vinculado a la discusión sobre la existencia del aire como sustancia, que ocupa un lugar en el espacio. Normalmente no podemos calcular la presión directamente ya que no medimos todas las fuerzas con dinamómetros, en su lugar empleamos la masa. La conceptualización de la presión ha evolucionado a lo largo de la historia, y su comprensión ha sido fundamental en diversos campos científicos. Desde los primeros filósofos griegos que exploraron las propiedades del aire hasta los experimentos de Torricelli que revelaron la existencia de la presión atmosférica, el concepto de presión ha sido moldeado por una interacción constante entre la observación empírica y la teoría científica. Estos antecedentes históricos proporcionan un contexto esencial para entender cómo la noción de presión ha emergido y evolucionado a lo largo del tiempo. La presión no solo es un concepto abstracto en el ámbito científico, sino que también desempeña un papel crucial en numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde la presión que ejerce el aire sobre nosotros hasta la presión sanguínea que regula el flujo de sangre en nuestro cuerpo. Este fenómeno tiene aplicaciones prácticas y vitales. Comprender cómo la presión opera en nuestro entorno diario contribuye no solo a la educación científica, sino también a la mejora de la calidad de vida y la salud. La presión no es un fenómeno exclusivo de un solo medio. Su presencia se manifiesta en diferentes contextos y sustancias. Desde la presión hidrostática en fluidos hasta la presión ejercida por la masa atmosférica, la diversidad de manifestaciones de la presión proporciona una visión más amplia de su alcance y complejidad. Explorar cómo la presión opera en diferentes medios nos permite apreciar su papel en fenómenos tan variados como la flotación de objetos en líquidos y la formación de sistemas meteorológicos. A lo largo de la historia, el desarrollo de instrumentos para medir la presión ha sido crucial para profundizar en nuestra comprensión de este concepto. Desde los primeros barómetros hasta los modernos sensores de presión utilizados en la industria y la investigación, la instrumentación ha desempeñado un papel vital en el estudio y la aplicación de la presión. Explorar estos avances tecnológicos no solo resalta la importancia de la medición precisa de la presión, sino que también revela cómo la tecnología ha ampliado nuestra capacidad para comprender y manipular este fenómeno fundamental. Sin embargo, antes de adentrarnos en la historia de este parámetro, es fundamental adquirir las herramientas matemáticas necesarias para manipularlo. En este sentido, procederemos a demostrar una fórmula que permitirá calcular la presión a partir de la masa. Además, abordaremos ejercicios prácticos de conversiones, destacando la importancia de la tabla de conversiones de unidades de presión, ya que será una herramienta esencial a la que recurriremos de manera constante para garantizar la precisión en nuestras manipulaciones matemáticas y conversiones. Ahora veremos cómo demostrar una ecuación para calcular la presión con la masa y el área de superficie. Demuestre una función que permita calcular la presión en función de la masa de un objeto, la gravedad del planeta y el área.
Para ello vamos a emplear dos definiciones fundamentales que van a funcionar como axiomas. Recuerde que los axiomas son las bases sobre las cuales construimos un argumento lógico matemático. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es escribir la definición de presión, que sea en la parte teórica, como el cociente que ocurre entre la fuerza incidente y el área que la sufre. Y vamos a emplear como segundo axioma la segunda ley de Newton, escrita de manera escalar. O sea, no nos vamos a enredar con el asunto de que es un vector y que hay ángulos asociados. Entonces, la fuerza es igual a masa por aceleración. Así que simplemente reemplazar fuerza en la definición de presión. Y voilà, ya tendríamos esto. Lo único que hay que hacer es reemplazar aceleración como aceleración gravitacional, porque vamos a asumir que la fuerza que se está aplicando es la fuerza hacia el centro del planeta Tierra. Por lo tanto, la aceleración pasa a ser la constante de aceleración gravitacional y expresamos la ecuación de manera elegante, con lo cual obtenemos una demostración simple, muy sencilla, donde aplicamos reglas de reemplazo algebraico de octavo grado. Pero no porque las reglas algebraicas sean simples, la ecuación resultante deja de ser menos poderosa. Es igual de universal que una demostración que involucre procesos matemáticos más sofisticados. Y además nos va a servir para resolver ejercicios de lápiz y papel que involucran presiones, aceleraciones gravitacionales, aceleraciones y masas, como los que veremos en los siguientes videos asociados a esta serie. Las unidades de presión, entre las más diversas y complejas, han evolucionado a lo largo de la historia debido a accidentes conceptuales y descubrimientos científicos. Resultado de la interacción entre filosofía, experimentación y avances tecnológicos, estas unidades han experimentado cambios significativos. Desde la introducción del Torri y el MMHG por Torricelli hasta la influencia de la revolución industrial, en la definición de Barr, las unidades de presión reflejan accidentes históricos y desarrollos científicos imprevistos. Esta diversidad, aunque fascinante, exige cautela en la interpretación y conversión de datos, recordándonos que la comprensión de la presión es un producto complejo y dinámico de la evolución científica a lo largo del tiempo. La tabla 10.1 presenta igualdades entre algunas de las unidades de presión más comunes, expresadas en relación con la presión estándar de una atmósfera, 1 atm. Estas unidades incluyen kilopascales, kPa, milímetros de mercurio, mmHg, bares, bar, tors, tor, libras por pulgada cuadrada, si, y metros de columna de agua, MCA. Cada valor en la tabla representa la equivalencia de la presión en la unidad respectiva con respecto a una atmósfera. Por ejemplo, una atmósfera es equivalente a 101.325 kilopascales, kPa, 760 milímetros de mercurio, mmHg, 1.01325 bares, bar, 760 tors, tor, 14.696 si 10.33 metros de columna de agua, MCA. Esta información es esencial para la conversión precisa entre diversas unidades de presión en contextos científicos e industriales. Es importante reconocer que la elección de la atmósfera terrestre como la unidad estándar de presión es una decisión arbitraria. De acuerdo con las normas del Sistema Internacional de Unidades, la unidad estándar debería ser el pascal. No obstante, debido a que el pascal es una unidad muy pequeña en términos prácticos, históricamente se adoptó la atmósfera como la unidad de estandarización. Es fundamental comprender que la conversión entre estas unidades es relativamente sencilla. En el siguiente ejemplo trivial, ilustraremos cómo llevar a cabo esta conversión, destacando la flexibilidad y la conveniencia que ofrece el cambio entre estas unidades en el estudio de la presión.
Suponga que una mujer que pesa 130 libras, que usa zapatos de tacón alto, momentáneamente coloca todo su peso sobre el talón de un pie. Si el área del talón es de 0.5 pulgadas cuadradas, nos piden determinar la presión ejercida sobre la superficie en kilopascales, en atmósferas y en PSI. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la fórmula que demostramos en el video anterior, enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha. Lo que voy a hacer es reemplazar y hacer la conversión inmediatamente a unidades del sistema internacional. Por lo tanto, vamos a necesitar la definición de libra y pulgada, que deberemos consultar en la literatura. Los valores que vamos a encontrar son 2.54 centímetros y 0.4536 kilogramos. Hecho esto, ya podemos comenzar a reemplazar. La masa son 130 libras, pero a su vez, como libra equivale a 0.4536 kilogramos, podemos reemplazar directamente. La aceleración gravitacional es una constante conocida, 9.8 metro sobre segundo al cuadrado. Las unidades las vamos a reemplazar lateralmente para que se facilite el reemplazo. El área es 0.5 pulgadas cuadradas. Sin embargo, cada pulgada se puede reemplazar por su valor 2.54 centímetros. Y a su vez, centi se puede reemplazar por su valor 10 elevado a la menos 2. Con lo cual ya tenemos los reemplazos preparados. En el análisis dimensional no vamos a cancelar de momento, sino que vamos a mandar las unidades kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, y ese metro sale al cuadrado como metro al cuadrado dividiendo. Cuando esto sucede podemos hacer lo siguiente: kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es la definición de Newton fuerza, y Newton sobre metro al cuadrado es la definición de Pascal presión. Por lo tanto, todo ese cálculo nos va a arrojar el resultado en pascales. Ahora, si lo queremos en kilopascales, pues vamos a mover la coma del resultado 3 posiciones a la izquierda, pero eso lo vamos a hacer después. Por el momento, hacemos el resultado de esta aritmética. 130 por 0.4536 por 9.8 sobre, abre paréntesis, 0.5 por, abre paréntesis, 2.54 por 10 elevado a la menos 2, y todo eso elevado al cuadrado. El resultado es de 179.000, no, esto es 1.792.451. Lo escribimos. Ahora lo que voy a hacer es convertirlo a cifras significativas. Como los datos verdaderos, 130 tiene 3 cifras significativas y 0.50 tiene 2 cifras significativas. Estas son las 2 cifras significativas. Eso significa que el resultado debe expresarse en solo 2 cifras significativas. Así que muevo el punto coma decimal 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posiciones a la izquierda. Por lo tanto, multiplico por 10 elevado a la 6. La primera cifra significativa es el 1, la segunda cifra significativa es el 7. 9 es el primer no significativo. Como 9 es mayor que 5, redondeamos hacia arriba. Así que el resultado quedará como 1.8 por 10 a la 6 pascales. Para la conversión a kilopascales podemos hacer lo siguiente. 10 a la 6 es igual a tener el producto de 10 a la 3 por 10 a la 3. Y convenientemente 10 a la 3 puede reemplazarse por kilo, porque kilo es 10 a la 3. Por lo tanto, el resultado en kilopascales es 1.8 por 10 a la 3 kilopascales. Con lo cual obtenemos la solución del literal A. Para las conversiones de atmósfera y PSI vamos a necesitar las definiciones de atmósfera y PSI en términos de kilopascales. Generalmente la igualdad se expresa de la siguiente manera, como una atmósfera empleándose como la unidad unitaria. Pero en este caso podemos hacer el siguiente truco. Podemos dividir todo entre 101.325 para tener todas las definiciones en términos de un solo kilopascal, lo cual nos va a ayudar a hacer el reemplazo aritmético. Hecho esto, lo que vamos a hacer son las conversiones.
empleando el valor desde kilopascales. La presión es de 1.8 por 10 a la 3 kilopascales. Voy a hacer la primera conversión a atmósferas. Para ello, simplemente cancelo kilopascales y lo reemplazo por 1 sobre 101.325 atmósferas. Y la conversión a PSI es básicamente lo mismo, solo que en lugar de reemplazar por la definición dada en atmósferas, reemplazamos por la definición dada en PSI. Hecho esto, pues las unidades de entrada son o atmósfera o PSI. Y lo único que queda es operar la aritmética. Observe que estos cálculos van a quedar encadenados. Eso quiere decir que el resultado de este valor multiplicado por 14.7 va a ser el resultado del segundo valor. Entonces, pues comencemos. 1.8 por 10 elevado a la 3 sobre 101.325. El resultado es de 17.7, que voy a redondear a 18 atmósferas, porque estoy haciendo el cálculo a dos cifras significativas. Y multiplicamos por 14.7 para obtener el valor en PSI, que va a ser de 261. Muevo el punto coma decimal 1 y 2 posiciones a la izquierda, por lo tanto multiplico por 10 a la 2 positivo. 2 y 6 son significativos, el 1 es el primer no significativo. Como es menor que 5, redondeo hacia abajo. Así que la solución queda como 2.6 por 10 a la 2 PSI. Con lo cual nos damos cuenta que las conversiones entre unidades de presión son un poco engorrosas, pero se pueden realizar. Un conjunto de estantes para libros descansa sobre una superficie de piso duro sobre 4 patas, cada una con una dimensión transversal de 3 por 4.1 centímetros, en contacto con el piso. La masa total de los estantes más los libros apilados en ellos es de 262 kilogramos. Nos piden calcular la presión en pascales que se ejercen las zapatas sobre el suelo. Entonces, valores importantes a tener en cuenta son 4 zapatas, cada una con esta sección transversal de área. Pero lo que necesitamos es el área total. El área total va a ser igual al número de zapatas por el área de una sola zapata, que es 3.0 por 4.1 centímetros cuadrados. Teniendo en cuenta que centi debe cancelarse porque debemos operar todo en metros, lo que vamos a hacer es cancelar el centi cuadrado y reemplazarlo por su definición. La definición del centi simple es 10 a la menos 2. Pero este centi no es un centi simple, es un centi que viene de un centi cuadrado. Por lo tanto, eso tiene que estar elevado al cuadrado, o si no, el ejercicio no nos va a salir. Ya lo tenemos el metro cuadrado dividiendo, lo demás se reemplaza directo. La masa es 262 kilogramos, la aceleración gravitacional 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que vamos a reemplazar lateralmente para que el análisis dimensional quede más sencillo. En el análisis dimensional vamos a tener lo siguiente. Generalmente las unidades de fuerza las reemplazamos como kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, se reemplazan por newton. Así que de hecho podemos cancelar analíticamente esas 3 unidades y reemplazarlos por un newton que está multiplicando. De esa manera newton sale multiplicando, tenemos un metro al cuadrado dividiendo. Y newton sobre metro al cuadrado es la definición de un pascal. Así que pues el ejercicio va a salir ya directamente en pascales. Lo único que queda es operar la aritmética. 262 por 9.81 divido, abro paréntesis, 4 por 3 por 4.1 por, abro paréntesis, 10 elevado a la menos 2, pero todo eso debe ir elevado al cuadrado. Es decir, el 10 a la menos 2 es el que va elevado al cuadrado. El resultado lo vamos a expresar a dos cifras significativas, porque los términos con menos cifras significativas son las aristas de las patas. Así que el resultado va a tener que simplificarse. Entonces,
Movemos el punto coma decimal 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones a la izquierda. Por lo tanto, multiplicamos por 10 elevado a la 5. Y redondeamos el resultado a dos cifras significativas. El primer no significativo es un 2, por lo tanto redondeamos hacia abajo y el resultado queda como 5.2 por 10 a la 5 pascales. Bien. Dado lo expuesto, procederemos a explorar la historia de la presión, lo cual implica indagar en el concepto del aire como sustancia. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Por el momento, gracias por haber llegado hasta este punto. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.